Ahora bien, es lógico que la conducción de un diodo depende, lógicamente, del tipo de diodo. En los ordenadores portátiles vamos a encontrar 4 tipos de diodo. El que ya hemos visto hasta ahora, además de ese, el diodo de Chomsky, el diodo Zener y el diodo LED. Es lógico que además de estos 4 tipos de diodo existen otros tipos de diodo, los cuales no vamos a comentar aquí, porque no vienen al caso. Vamos a trabajar únicamente lo que necesitamos para trabajar dentro de un ordenador portátil. Así que ahora mismo hemos visto el diodo, lo que se le conoce como rectificador común o diodo de silicio o diodo de conmutación. Pero aparte de este, repito, existen estos otros 3 tipos de diodo dentro de un ordenador portátil. Vamos a ver uno a uno cada uno de ellos. ¿Por qué son diferentes aparte de la simbología? Como ven, la simbología es diferente en cada uno de ellos. Eso sí, todos se identifican con la letra D. El Zener siempre tiene una Z cerca, hay que estar muy pendiente de ello. La Z nos va a indicar un valor, el valor Zener, por ello es que es interesante este dato. Y el LED, de acuerdo a la luz que emite, así será la caída. Vamos a ver uno a uno cada uno de ellos, a ver qué diferencias hay. Comenzamos con el diodo de Chomsky. Bien, el diodo de Chomsky, ánodo-cátodo, la flecha nos indica el sentido de la corriente cuando el diodo está en conducción. Recuerden, esta rayita que no había comentado nos está diciendo que en este sentido, si polarizamos esto de acuerdo al sentido inverso, en este sentido la corriente no puede circular. Es decir, puede circular la corriente si aplico positivo en ánodo, negativo en cátodo. En cambio, si aplico positivo en cátodo, negativo en ánodo, la corriente no puede circular. Bien, ¿en qué difiere, aparte de la simbología, el diodo de Chomsky con el diodo rectificador, el diodo común que hemos visto hasta ahora? Bien, fundamentalmente difiere en su construcción. Habíamos visto que el diodo anterior, o el diodo rectificador, el diodo común, el diodo de silicio, tiene, y decir de silicio es de forma incorrecta, pero todo el mundo lo conoce así, pero tiene un sustrato de tipo P y un sustrato de tipo N, es decir, un sustrato que ha sido dopado con impurezas del tipo aceptadora y un sustrato del tipo N dopado con impurezas del tipo donadoras. En eso es la diferencia entre un diodo de Chomsky y un diodo de silicio normal o diodo rectificador. En el diodo de Chomsky no existe el sustrato de tipo P, lo que hay es un metal. La unión es metal-N, o N-metal como también se le conoce. Sin embargo, el ánodo coincide con el metal y el cátodo coincide con la parte N. Ahora bien, si observamos, es obvio que aquella recombinación que hubo de estos electrones libres que estaban aquí del fósforo con el boro que pertenecía al sustrato de tipo P, pues sencillamente, en este caso, la barrera era casi el doble. En cambio ahora, como se está recombinando con los escasos huecos que puedan haber en este metal, pues es obvio que la barrera ha disminuido, es muy pequeña. En eso consiste la diferencia fundamental entre el diodo de silicio y el diodo de Chomsky. El diodo de silicio tenía, o podíamos encontrar, una barrera o una caída del diodo, como también se le puede llamar, la caída en el diodo de 0,6. En cambio, en el Chomsky la caída es de 0,2 o un potencial de barrera de 0,2 voltios. Este diodo, como vemos, es mucho más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene que esperar a que llegue a 0,6 para que los electrones salten. En cambio, cuando este llega a los 0,2, ya los electrones empiezan a saltar. Por ello también se le conoce a este diodo como diodo de conmutación o diodo rápido. Y en los ordenadores portátiles es el diodo más abundante, es decir, el diodo que más nos vamos a encontrar en un ordenador portátil va a ser este diodo de aquí. Por ello es importante que comiencen a comprender que no solamente nos vamos a encontrar con un multímetro una caída de 0,2 voltios en un diodo. Ahora mismo aquí tendríamos un voltio si midiéramos con un multímetro, recuerden, poniendo la masa en este punto, en el negativo de la fuente,
y midiendo con el positivo, encontraríamos aquí tenemos 1 voltio y aquí tenemos 0,8, que es lo que se va a caer en la resistencia. Esa es la diferencia. Habíamos visto que anteriormente teníamos 1 voltio y aquí habían 0,4, porque se caía en 0,6. En cambio ahora tengo 1 voltio, se cae en 0,2, en el otro extremo tengo 0,8. Es, repito, muy importante que comiencen a familiarizarse con estos detalles. Aparte del diodo de Schottky, también tenemos el Zener. Cuidado porque se parecen mucho y no es la primera vez que los alumnos lo confunden. He visto confusión entre esta simbología y esta simbología. Pero, como pueden ver, son diferentes. Bien, el diodo Zener a modo de construcción es diferente a los otros diodos en cuestión de dopado. El dopado de impurezas que se le puede hacer o se le hace a la hora de fabricar un diodo Zener es diferente. Pero si colocamos este diodo o el diodo Zener en directa, el diodo prácticamente se comporta como un diodo de silicio normal. Es decir, en directa tendríamos prácticamente casi lo mismo, y repito casi porque es una décima de voltios más. Es decir, si aquel tenía 0,6, en este seguramente será 0,7 o 0,8 voltios en conducción. Repito, eso se debe a el dopado que tiene el diodo internamente. Ahora bien, si lo ponemos de forma, es decir, que el ánodo esté conectado al positivo y el cátodo conectado al negativo, lógicamente, repito, a través de la resistencia, tendríamos un diodo en directa, es decir, positivo a ánodo, negativo a cátodo, el diodo estaría conduciendo. Y al conducir tendríamos 10 voltios menos los 0,7, tendríamos 9,3 en cátodo. Esto no difiere en nada a lo que hemos visto anteriormente con relación al primer diodo que vimos. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre con este diodo cuando le invertimos o aplicamos un voltaje en inversa. A ver qué ocurre con este diodo. Este diodo, lógicamente, se comporta de forma bastante diferente a los demás. Bien, esta figura nos indica una polarización inversa de un diodo Zener. Si observamos, ahora mismo tenemos positivo en cátodo y negativo a través de la resistencia en ánodo. Le hemos aplicado los mismos 10 voltios. El diodo tiene un voltaje Zener de 4,7 voltios y al hablar de voltaje Zener debo decir que no es el único voltaje Zener que existe. Esto es una pregunta que me han hecho muchos alumnos. El voltaje Zener puede variar de acuerdo a la familia de Zener que estemos utilizando. El voltaje Zener puede ser de 4,3, 4,7, 5,1, 6,1, 6, 9,1, etc. Es decir, puede tener un gran rango. Y no me refiero a un solo diodo, sino que la familia de diodos Zener puede ser fabricado en un gran rango. Eso lo veremos ahora más adelante. Bien, centremos en esto y vamos a ver qué ocurre aquí. Bien, lo que ocurre es algo bastante diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Anteriormente habíamos visto que cuando polarizábamos en inversa a un diodo, sencillamente los electrones no tenían la energía suficiente, es decir, el diodo se comportaba como una resistencia muy grande. Sin embargo, aquí, al dopar al diodo de forma diferente, lo que hacen es lo siguiente. Cuando el voltaje llega a los 4,7 voltios de voltaje Zener, los electrones alcanzan la energía suficiente como para saltar y romper los enlaces que se hayan creado en el otro extremo. Vamos a explicarlo de otra forma a ver si lo entendemos mejor. Suponiendo que este caso fuera el que hemos puesto ahora mismo, recuerden que ahora estamos hablando de un diodo normal y ahora mismo lo que tenemos en pantalla es un diodo Zener. Imagínense que esto que tenemos aquí es un Zener. Los electrones al llegar a los 4,7 de voltaje Zener saltan desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque el dopado lo permite. Ellos hasta ahora no lo habían podido lograr porque el dopado no era permisible. Pero a este diodo Zener lo han trabajado de forma diferente. Por eso, cuando los 10 voltios comienzan a aumentar y llegan a 4,7, los electrones
llegan a alcanzar la energía suficiente como para saltar y pegarle a uno de estos electrones que romperá este enlace y se formará una corriente. Es decir, un solo electrón cuando es lanzado, es decir, llega a 4,7 voltios, o sea, cuando la fuente llega a 4,7 voltios, los electrones tienen que verlos, y disculpen que haga este paréntesis, un electrón es como un objeto que necesita una energía para ser lanzado de un lado al otro. Bien, en este tipo de diodo, como el dopado es diferente, por mucho que subamos la energía hasta los 10 voltios, los electrones no pueden saltar. Porque el dopado no, o sea, la forma de agregarle las impurezas de boro y de fósforo no se lo permite. Sin embargo, el diodo Zener se fabrica con la intención de que cuando llega a 4,3 los electrones puedan saltar, o 4,7 puedan saltar directamente. Es decir, el electrón adquiere la energía suficiente como para saltar. ¿Y qué ocurre cuando da el salto? Llega, tropieza con un electrón y lo saca del lugar. Y al sacarlo, este electrón choca con otro y así sucesivamente se crea como una cascada, es decir, una ruptura en cascada. Uno pega al otro, el otro se va de sitio, rompe el otro y así sucesivamente hasta que de repente comienzan a ir al potencial positivo. Esto que va ocurriendo poco a poco va creando una corriente en la medida de que aumentamos el voltaje. Es decir, en pocas palabras, lo que ha ocurrido es que cuando llegamos al valor de 4,7 voltios apareció una corriente eléctrica por el circuito. Esto hasta ahora no había sido posible por esta razón que les comenté. Al dopar al diodo de forma diferente, sencillamente se convierte en una resistencia muy grande. Pero si lo trabajamos de una forma contraria a esta, es decir, que calculamos todo lo que calcula un ingeniero o la física de estado sólido para realizar este tipo de diodo, sencillamente cuando se llega a los 4,7 el electrón sí adquiere una energía que lo hace volar por el aire, romper este enlace y así sucesivamente se crea una ruptura que poco a poco va a crear una corriente eléctrica por el diodo. Por esta razón, un diodo Zener se coloca en un circuito en inversa. No tendría ningún sentido colocar un diodo Zener en directa. Entonces, siempre que veamos un diodo Zener en un circuito, lo analizaremos de esta forma que hemos visto. Recuerden, 4,7 voltios, el diodo se queda con 4,7 voltios. ¿Por qué razón se queda con 4,7 voltios? Bien, porque es la energía que necesitan estos electrones para poder superar esta barrera de 4,7 voltios. Es decir, que el Zener, en vez de convertirse en una resistencia infinita por el propio dopado, se convierte en una resistencia, y esto es incorrecto decirlo, ya que el diodo Zener, cuando conduce en inversa, la resistencia que ofrece es muy pequeña, pero es como si esa resistencia provocara, repito, es incorrecto, una caída de 4,7 voltios. Es decir, los electrones tienen que esperar a tener la energía de 4,7 voltios para poder saltar y crear una corriente por el circuito. Bien, analicemos ahora el circuito sin explicar el Zener. Si tenemos un Zener de 4,7, lo interesante a medir es, con el multímetro en voltios de continua, ubicar la punta negra o la punta negativa del multímetro en masa, es decir, en la parte negativa de la fuente, y tendríamos aquí 10 voltios menos 4,7, tendríamos en el ánodo 5,3 voltios. En realidad, eso es lo que ha hecho el Zener. El Zener se ha quedado con 4,7 voltios. Y de 10 voltios que teníamos, ahora mismo tenemos 5,3 en el ánodo del diodo. Ya veremos que más adelante en los ordenadores portátiles esto se utiliza bastante. Y otras aplicaciones que también se le dan. Ya lo veremos en los esquemas directamente. Y el otro diodo que nos viene quedando es el diodo LED. Bueno, LED significa Light Emitting Diode, o sea, diodo emisor de luz. Igual es un diodo, pero la diferencia es que de acuerdo a la luz que emite, el diodo se fabrica con un material específico. Es decir, la luz que puede emitir un diodo, ya sea roja, verde, azul, blanca o
cualquier o ultravioleta que también existen, depende de el material con que ha sido fabricado y lógicamente la longitud de onda con que se emite esa luz. Ahora bien, nosotros para trabajarlos en los esquemas tendríamos que tener en cuenta esto. Como ven, prácticamente todos los diodos tienen una resistencia limitadora. El LED también tiene la suya. Y va en función de la corriente que le ha especificado el fabricante para emitir una cantidad de luz determinada. Es decir, de acuerdo a la cantidad de luz que debe emitir el diodo para hacerlo visible lo mejor posible, está limitado en una cantidad de corriente, es decir, la cantidad de electrones que van a saltar de ánodo a cátodo, es decir, qué resistencia debo poner para que pasen esa cantidad de electrones. Ahora bien, de acuerdo al color del diodo, pues tengo una cantidad de voltaje o una caída de voltaje en este diodo. Por ejemplo, el color blanco tiene un voltaje, o el voltaje del diodo es de 3,5 voltios. Entre ánodo y cátodo tendríamos que medir 3,5. Es decir, si ponemos 10 voltios de fuente menos 3,5, en el cátodo tendríamos 6,5 voltios. Y muy importante, este diodo sí se polariza en directa para que ilumine. No es el caso del Zener. Y ya aclaro que el único caso donde vamos a encontrar diodo inversa va a ser en el diodo Zener y otro diodo que se llama diodo supresor de voltaje, pero prácticamente es el mismo trabajo de Zener. Prácticamente es lo mismo. Lo único que en algunos casos se llama diodo supresor. Ya lo veremos también en los esquemas. Bien, repito, aquí no hay mucho que explicar, prácticamente es lo mismo que hemos dado hasta ahora, solo que la caída de un diodo LED va de acuerdo al color del LED. Es decir, estos números que están aquí, que, por ejemplo, el blanco es de 3,5 voltios. Bien, si toman esta tabla, en los colores que normalmente se van a encontrar en un ordenador portátil, pues estos son los colores o estos son las caídas de voltajes que vamos a tener en el LED, lo que va a provocar el LED. Así que no me extiendo mucho en esto, no creo que esta sea una avería como para comentarla, más bien es a modo de que el alumno tenga un poco más de conocimiento. Pero lo interesante es que si en un momento determinado tienen que revisar un circuito que tenga incorporado un LED, pues de acuerdo al color que tiene ese LED, es la caída que va a provocar en la barrera del diodo.